Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes o buenos días, donde estéis en el mundo. Un placer un domingo más estar con vosotros en este espacio que se llama Filosofía y Actualidad. Entonces, para los que seáis nuevos, la estructura que se me ha ocurrido crear es que yo expondré pues mis ideas y bueno, el corpus de la conferencia básico, unos 45 minutos. He ampliado 15 minutos más, porque es que si no, no me daba tiempo, era imposible. Pero también tendréis 30 minutos vía chat para poder hacer un debate, porque sin duda el tema de hoy va a merecer todos, ¿no? Pero el tema de hoy especialmente es un tema desgarrador, quizás, inquietante y complejo, que como sabéis, pues simplemente lo he enunciado como la corrupción política, un análisis filosófico. Entonces vamos a ello, ya estamos casi todos en la sala, espero que esté bien la imagen, etcétera. Si alguien, bueno, siempre agradezco que alguien me diga que está todo bien, que está todo ok, pues para no quedarme hablando solo en el infinito de Internet. ¿Está todo bien? ¿Alguien me lo puede...? Perfecto, muy bien. Gracias, Pepi Ayala. Fantástico, pero vamos a ello. Recordad también, sé que no hace falta, pero recordad mi insistencia en que este espacio tiene que tener algo así como un ambiente, como si fuera un templo filosófico, un lugar donde el respeto a las ideas, el respeto a las personas es casi de entidad sagrada. Vamos a acercarnos, nos vamos a atrever a acercar a temas muy, muy ardientes, muy inquietantes, muy desagradables también, y estamos seguros de que va a funcionar este espacio, pues porque vamos a crear esa luz, ese ambiente, que básicamente es que cuando estemos en el chat, en el debate, cada cosa que digamos tendrá que estar pues en un tono, no sé si llamarlo sacramental, pero casi el respeto a los demás tiene que ser infinito, a las ideas, etc. Entonces yo creo que así sí que podremos atrevernos, ¿no?, con cosas tan especiales. Entonces la corrupción, un análisis filosófico. Un análisis filosófico lo que va a significar es que vamos a mirar fijamente a eso que sea la corrupción, vamos a buscar todas las luces, todas las cámaras de que dispongamos, no solo cámaras que llevemos de serie, porque los seres humanos somos filósofos. No solo eso, sino todas las cámaras que se nos haya acumulado en el gran tesoro cultural de la humanidad. Yo he traído unas cuantas, unos cuantos filósofos. Es una mirada que pretende tener algo así como se va a intentar la infinita honestidad intelectual. Vamos a ir a la verdad, una verdad no fría, una verdad, digamos, enamorada, pero verdad. Vamos a intentar... y por tanto, también vamos a intentar, o voy a intentar en esta primera parte, pues partir casi de la emoción, ¿no? Es decir, es importante que toméis nota de la emoción que me mueve este tema. Entonces, no es un tema puramente un ejercicio intelectual o un desafío filológico o sistémico, metafísico, moral, sino yo creo que es la resultante de una emoción que es probablemente una de las emociones más desagradables que tiene el ser humano cuando se organiza, que parece ser que siempre o casi siempre se organiza en grupos, ¿no?, que es el tema de que los gestores o administradores de lo general, pues en su comportamiento de administración, pues pueden falsear, por así decirlo, el cometido, el mandato, y enriquecerse o utilizar lo público para fines que no eran para los que se les había contratado. Un tema que es tan antiguo como la humanidad, ya lo veremos, nos asomaremos a Confucio, a Platón,
Luego, incluso, bueno, Paracelso también, desde una perspectiva así un poco más profunda, metafísico-mágica, Kant y Schopenhauer, como os he dicho. Y la emoción mía personal con el tema de la corrupción, cuando van llegando noticias de pues ese uso que se hace de la posición en el Estado, de la toma de decisiones, etcétera, el uso que se hace para el enriquecimiento o la amplificación del ego. O sea, es decir, el uso para fines que no son los acordados o para, yo qué sé, para asistir a la familia o los amigos, etcétera. A mí personalmente me produce como una especie de molécula de emociones. La primera me produce tristeza, me parece que siempre es algo así como un gran fallo en el proyecto, es algo así como una caída del sueño. Me produce también una especie de rechazo estético. Me parece algo así como que todos estos fenómenos, que son de muy diversa índole, son extraordinariamente feos. Entonces, me produce algo así como una arcada a todos, evidentemente, salvo que evidentemente estés ahí y de alguna forma también pues, el enriquecimiento que se pueda producir pues permita acceder a cosas bonitas. Ya digo en esta introducción que es emocional, ya quiero adelantar que me parece ineludible, una vez más, leer en detalle el discurso de Diotima en el banquete de Platón, ese camino único que hay, que es el de la belleza, en todo momento. Sería un gran error aspirar a la belleza a través de la fealdad. Es decir, yo qué sé, corromperme para obtener un objeto bello. De alguna forma, la belleza del objeto obtenido se caería por el camino tomado, ¿no? Entonces, también, de alguna forma, me produce una sensación en determinados entornos como ¿cómo diríamos? Una especie de... no sé si lo he dicho antes, pena, pero también como si de alguna forma el implicado en estos actos, que son muchos, de alguna forma tuviera algo así como un elemento patético y un elemento cutre. Algo así como que me entra una especie de compasión, no sé cómo llamarlo. Me da mucha pena también. Entonces, porque de alguna forma se estaría aflorando una especie de esclavitud o una extraordinaria debilidad para no tener distancia, para no ser libre del propio deseo. Algo así como irse arrastrado por deseos que en algunos casos son extraordinariamente primarios, es que se puede hablar de deseos primarios, pero lo que quiero decir es el espectáculo que produce el ser humano, el teóricamente poderoso, cuando se vea lo que hace para... Entonces, de alguna forma, se produce una especie de jibarismo en la imagen, ¿no? De alguna forma se ve un esclavo, yo no veo otra cosa. Y bueno, pues ese es, digamos, el elemento emocional. Me interesa mucho, que lo vamos a ver en estos minutos, me interesa mucho profundizar en qué exactamente se corrompe cuando hablamos de corrupción, es decir, corromper requiere un sujeto, el sujeto que realiza el verbo, pero también requiere un objeto directo, tiene que caer sobre algo. Vamos a ver qué es ese algo. Veremos también, lo habéis visto en la presentación, esas plataformas, esas grandes plataformas internacionales, esas páginas web extraordinarias que he apuntado y que os recomiendo, que es la Transparency International y la de los reporteros sin fronteras. Vamos a ver qué me ha producido también esas dos páginas, ¿no? Y lo vamos a unir todo. Bien, lo primero, precisar términos. He acudido simplemente a la Real Academia Española y ahí aparecen varias definiciones de corrupción, porque vamos a centrarnos exactamente en lo que es. En primer lugar, se habla, por ejemplo, el verbo, corrupción, claro, es el acto, es pudrir algo, ¿no? El concepto de pudrir que luego lo voy a recuperar con Paracelso, ¿eh? Pudrir algo. También se define como vicio
vicio o abuso introducido en las cosas no materiales. Que por cierto, esa será uno de los conceptos de corrupción que más me van a interesar luego más tarde, ¿no? Tercera, quizá la más precisa para el tema de la política, sería en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o no, que hay muchos tipos de provecho, económico o de otra índole en sus gestiones. Por tanto, estaríamos algo así como en organizaciones, sobre todo públicas, y habría un uso de las funciones en beneficio propio, ¿no? Entonces, también se podría simplificar, es simplemente pues, el engaño, ¿no? Es decir, aquello para lo que uno ha sido gestionado se engaña. Pero también añadamos, que es otra de las sensaciones, estamos en una primera parte emocional, que es la falta de respeto inmenso para aquellos cuyos intereses han gestionado, ¿no? Falta de respeto. Y luego desde Confucio, dejadme decir, quizás que suena como, quizás hasta carca y no sé cómo llamarlo, es una extraordinaria falta de educación, ¿no? Es una palabra que quizás está poco valorada y poco explotada, ¿no? Es una extraordinaria falta de educación el uso, digamos, de las funciones y medios públicos para fines privados. Por tanto, veremos el tema y lo veremos con Confucio. También se habla, lo habéis visto, del tema pudrir. Y pudrir, cuando nos vamos a la Real Academia, tiene una definición que me parece muy interesante. Es hacer que una materia se altere. La putrefacción de algo es hacer que algo se altere. Quizás desde el punto de vista químico se podría hablar de una transformación molecular, como se hace cuando se cocina. Cuando se cocina se hace un acto de transformación de la materia. El cocinado humano creó materias que no existían en el universo antes de la cocina, ¿no? Es una transformación molecular. Desde ahí cabría decir, si queréis, para ir adelantando, que la corrupción, lo que pasa, si es una corrupción muy extendida, corrupciones sistémicas que se llama, de alguna forma lo que estaría ocurriendo es que la materia pública, lo público, estaría corrupto, quiere decir transformado en otra cosa que no es, sería otra cosa diferente a aquella por la que es denominada. Estaríamos en una especie de, si utilizamos a Derrida, una especie de diferencia. Estaríamos en lo otro de lo aparente. Sería como un mundo paralelo, ¿no? Salvo que también pudiéramos decir, y esto para ir adelantando mis conclusiones finales, se pudiera decir que precisamente esa tensión de corrupción pudiera estar alumbrando una transformación, ¿no? Eso lo veré con Paracelso. Ojalá fuera así. Es decir, ojalá llegara a un punto en los estados democráticos, no democráticos, un punto en el que ya fuera absolutamente imposible por una transformación, ¿no? Generar una transformación de un grado tal que fuera imposible. Aunque lo cierto es que llevamos milenios con ello y que parece que la clave no está en cómo diseñar los estados, la clave está en las personas, porque al final las entidades públicas, etcétera, son quimeras, son construcciones artificiales. Al final son personas con personas, no hay otra cosa. Todo es otros son construcciones, pero no tienen realidad. Son personas engañando a personas, ¿no? Entonces, las dos páginas que os he dicho antes de entrar con lo de los autores, las dos páginas que os sugiero, como os he dicho, una es Transparency International. Transparency International es una organización muy, muy importante que está en Berlín, su sede está en Berlín, en Alemania, y es donde se publica el Corruption Perceptions Index, el índice de percepciones de corrupción, ¿no? Es un índice que, bueno, yo os sugiero que entréis en la página, como yo he entrado, bucead ahí, es una de las cosas más fascinantes que hay, es bucear en páginas, digamos,
que tienen un determinado... Páginas que hoy en día ya casi son soportes de la civilización global, ¿no? Ahí hay una emoción. Ahí se están generando cosas muy importantes, ¿no? Yo os recomiendo que entréis, aparte que es bellísima la página y muy interesante. Lo que pasa es que a mí no me ha gustado lo que me he encontrado. Me ha parecido que hay algo que debe ser repensado. Habrá quien lo haya pensado. Yo no he tenido tiempo de entrar en todos los estudios que hay sobre la materia, pero en ese índice de la percepción son índices de cómo se perciben los distintos países respecto de la corrupción. Ellos afirman que en ese índice, que es una especie de ranking de los menos corruptos a los más corruptos, ellos dicen que se nutren de una serie de organismos, de informes exteriores, es decir, ellos solo recogen. El índice se usa mucho. Hay muchísimas organizaciones que lo dan como... casi es una herramienta. Lo que pasa es que, claro, como habéis visto en la presentación, me he encontrado con la sorpresa de que, perdonad los que no estáis en España, pero bueno, ha sido porque vivo, pero no por nada, no por simplemente porque es donde ahora vivo, en Madrid, y bueno, me ha llamado la atención que ha sido colocada España en niveles de corrupción por detrás de Emiratos Árabes o de Singapur. Esto de pronto me ha hecho investigar un poco. Habrá quien lo sepa mejor que yo, pero vamos, al final lo que se mide exactamente es algo así como la seguridad jurídica, la previsibilidad en el despliegue de las leyes y de cómo funcionan las instituciones. De alguna forma se está hablando de seguridad y de seguridad jurídico-financiera. Y me gustaría, y los que me conocéis ya sabéis que no es en absoluto una obsesión mía estar criticando los mercados financieros, no estoy ahí, no, pero bueno, eso no quita que no me parezca que lo que se está primando es que sean lugares donde sea seguro invertir. Claro, debo decir que los primeros puestos se los llevan países donde, claro que hay derechos humanos, claro que hay libertad de prensa, etcétera. Los países escandinavos, Suiza, Alemania, etcétera. España también, con otros, pero aquí el tema surge cuando entramos en otra página, en otro grupo de personas. Estos ya tienen fundamentalmente sus apoyos en Francia y las entidades que lo financian son francesas. Es Reporters Without Borders, que es Periodistas sin Fronteras. En este caso, ellos lo dicen muy claro cuál es su objetivo y tienen un índice también. El objetivo es, bueno, el lema, ¿no? La idea algorítmica que les mueve, o yo qué sé. El imán mental, ideológico. La libertad de expresión y de información será siempre la más importante libertad del mundo. Claro, y lo afirman por la posibilidad misma que tiene de denunciar la corrupción. Tenemos que decir, y de verdad, si hay alguien de Emiratos Árabes o de Singapur, que por favor no se ofenda, estamos entre seres humanos, que nadie defienda, si no pasa nada. Simplemente que, hombre, no, o sea, en los índices, estos países, Emiratos Árabes, Singapur, etcétera, y muchos otros, aparecen en la lista negra de la libertad de expresión y de prensa. Por tanto, y sin embargo colocados muy arriba como los no corruptos. Por tanto, me gustaría dejar esa inquietud. Porque al final el objeto del verbo corromper vamos a intentar definirlo un poco. Podría ocurrir que un Estado, un sistema estatal o administrativo fuera impecablemente no corrupto y previsible, y sin embargo se estuvieran cometiendo atrocidades. O que se estuvieran quitando al ser humano una serie de elementos tan fundamentales que entonces ya no sería un estado humano, sería otra cosa, ¿no?
Entonces, por otra parte, también la reflexión respecto de los países nórdicos, Alemania, Suiza, tal, bueno, y otros desarrollados que se denominan a ellos mismos desarrollados, porque son los que tienen el poder narrativo, lógicamente. Ahí habría que decir que si exactamente, que si la prosperidad, porque se me ha olvidado decirlo antes, es un dato muy importante, los estudios son en esto contundentes, a menor corrupción, mayor renta per cápita real. Digamos que corrupción y riqueza personal incluso van unidas. Por tanto, pero claro, nos hacemos la pregunta siguiente. ¿Eso significa algo así como que el planeta, la sociedad humana está como jerarquizada, una especie de pirámide donde el Edén social y el Edén humano está en los países nórdicos, en Suiza, tal, y hay una especie de infierno civilizacional, lugares irrespirables, condenas, casi diría Voltaire, ¿no? en su filosofía de la historia, algo así como seres condenados porque no han sido salvados por la ilustración, etcétera, para llegar a estas maravillas. Yo ahí... claro, es la corrupción, es la no corrupción, la perfección de este tipo, los derechos humanos, todo esto es suficiente. Claro, por ejemplo, Aristóteles hablaba de que, la famosa definición, que ser virtuoso y ser feliz solo podía ocurrir a la vez. ¿Qué quiere decir? Que donde hay mucha virtud hay mucha felicidad, por tanto, los malos de la clase, los de atrás de la clase, que son un desastre según no sé qué valores, esos que están en la condena de la infelicidad. Claro, la cosa es que a lo mejor hay más virtudes que hay que tener en cuenta, que no solo serían el cumplimiento de la ley, el respeto a los derechos humanos. En eso, si queréis, bueno, luego vais a recibir el vídeo, o sea que podéis, si os doy muchos autores, pues siempre podéis volver para atrás y lo apuntáis. A ver, en ese sentido, creo que es útil la aportación de Martha Nussbaum sobre lo que sería el respeto caliente. Es decir, que no basta que una sociedad sea impecable, que no haya corrupción, que se respete todos los derechos humanos, que todo el mundo hable 5 idiomas y que vayan a 30 por hora sin hacer un solo derrapaje por las calles. Y que no, vamos, que vayan detrás de los excrementos de los perros como si fueran, vamos, sacerdotes caninos. Pero es que puede ser un infierno. Bueno, esa es la teoría también de Martha Nussbaum. Eso es como una familia, que todo sea maravilloso, que todo sea perfecto, que vamos, que se levanten por la mañana con corbata y vamos, en el desayuno respeto absoluto, todo tal, no sé qué. Sí, pero como yo creo que dice muy bien Martha Nussbaum y muchas películas, y lo dicen muchas canciones quizá. Pero si no hay amor, no hay nada. Entonces, ¿eso cómo se mide? ¿Quién mide eso? ¿Quién se atreve a decir qué es? ¿Qué es? Y luego, ¿qué es lo que qué cosas pueden estar corrompidas sin que aparezcan en los índices? Ya sé que uno dirá, no, hay índices por ahí de felicidad, de no felicidad, sí. Pero quiero decir, si estamos en un análisis filosófico, tenemos que profundizar, es lo que tiene la filosofía, ¿no? Es llevar lo más profundo posible, lo más interconectado posible, con lo más perspectivas posibles. Entonces yo sí quisiera, o sea, yo me resisto, no por nada, porque me fascinan esos países y sé que hay gente alemana ahí, sabe que, vamos, adoro el mundo alemán y muchos mundos, no solo el alemán, el español y muchos otros, pero hay que decir, cuidado con esa especie de sensación de los llegados al paraíso civilizacional y los tal. Yo no lo haría, me parece un eurocentrismo miope y peligroso incluso, porque uno se perdería muchas cosas, ¿no? Y por tanto, cuidado exactamente que puede estarse corrompiendo en aparentes impecabilidades sociales y civilizacionales y estatales, ¿no? Y entonces vamos con esto. Ahora lo que voy a hacer es, que hoy voy un poquito mejor de tiempo, voy a hacer un rápido recorrido a las alturas, ¿no? de esas joyas que tenemos todos a disposición, que es el pensamiento generado desde grandes cerebros, de
No quiere decir que no haya habido otros anónimos, que los habrá habido, pero bueno, merece la pena aprovecharse de estas joyas. Entonces, el primero es Confucio. Confucio es un pensador decisivo en China y probablemente más allá, a pesar de que vive y genera sus textos, recopila, ¿no?, toda la tradición china en el siglo VI a.C. Respecto del tema de la corrupción, es una de sus obsesiones. Precisamente él, con 50 años, se dice, yo no soy un experto, como podéis imaginar, en historia china, pero se dice, parece ser que sí tuvo un puesto en el gobierno, en el gobierno del estado de Lu, y que, bueno, al parecer fue contagiosa su honorabilidad, ¿no? Parece ser que, como se dice de los padres, que como mejor se educa es con el ejemplo, ¿no? Parece ser que contagió la belleza de su comportamiento. No sabemos hasta qué punto la leyenda, o hay gente que tiene estudios, yo no los conozco. Entonces, la leyenda, lo que cuenta es que, claro, ese estado, digamos que se elevó, ¿no?, de belleza, ¿no?, de belleza de no corrupción, de honorabilidad, etc. Entonces ahí parece ser que un príncipe de otro estado le manda al príncipe de Lul, pues le manda bailarinas, le manda no sé cuántas bienes, tal. Es decir, lo que hace es, si queréis, podemos hablar de que le inocula o le rodea de imanes de deseo, ¿no? O sea, si aumentas el deseo, ¿no?, es el famoso deseo, ¿no? Y ahí pensemos en Schopenhauer, ¿no?, el deseo, con el budismo, el deseo y las posibilidades de satisfacerlo, digamos, se elevan a no sé qué potencia. El ser humano, algo así como que se pierde, ¿no? Cuando dice mucha gente, se ha perdido, ¿no? No le reconozco, ha entrado en no sé qué puestos o no sé qué. ¿No? Pues probablemente elevando, digamos, los niveles de deseo en sangre, los niveles de arrastre, pues enloquece, ¿no? Yo que sé cuántas bailarinas les mandarían o cuánto dinero, cuántas posibilidades, no lo sé. Bueno, el caso es que, bueno, eso es su experiencia. En Confucio yo creo que cuando ya genera sus propios textos, él genera un sistema de formación, de educación, yo creo, para daros esencias, o poner las esencias que yo veo en Confucio, lo que creo que de Confucio nos puede ser útil, es el concepto de educación. Él tiene absolutamente claro, ¿no?, a diferencia quizá de los taoístas, que sería en su antítesis relativa, es que no hay nada que hacer. O sea, primero decir que él afirma, con Aristóteles también y otros, que el ser humano es un zoón politikon, hombre, no lo diría en griego Confucio, pero vamos, es un animal social. Solo puede, el ser humano o es social o no es nada, es un monstruo, es un loco. Pensemos en un niño pequeño, si no es educado, que se convierte en una especie de loco, monstruo, ¿no? Entonces, es la única salvación, considera él. Habla de las buenas formas, habla de la etiqueta, curioso, habla de las virtudes sociales, todo el rato virtudes sociales. Entonces, en virtudes sociales, que desarrolla todo tipo de normas, en fin, se convierte en una especie, con Confucio, algo así como que se lleva la burocracia estatal casi a una metafísica, es casi un cosmos, es el cosmos entero, ¿no? Pero ahí clarísimamente hay elementos fundamentales. Es decir, el acto de ser funcionario se convierte en un acto sacramental, podríamos decir, y ahí el respeto es todo, en esa concepción confuciana, y un elemento que es básico, que es la veracidad, el no engañar, ¿no? Por tanto, la insistencia es educar. Al principio de esta presentación que os he hecho, yo creo que en esas emociones intelectuales quizá también que me produce esto, pues también la falta de educación, ¿no? Falta increíble, ¿no?, que una persona pues hagan las cosas que luego nos enteramos por la prensa que se hacen. Es una falta de educación. Fijaos que, porque eso no se hace, ¿no? Es como el que roba en un hotel, pues no se hace. Pues una falta de educación, básicamente, ¿no? Os dejo ahí el tema de Confucio y su obsesión en la educación como única posibilidad de
Y probablemente una educación también insiste en la familia, ¿no? La relación, digamos, padres-hijos vertical. Quizás muchos problemas de corrupción vienen por problemas de mala educación en la familia, ¿no? Y de mal ejemplo, no lo sé. Os lo dejo a vosotros para el debate luego. Rectitud, también Confucio, la rectitud, la honorabilidad, todo esto, ¿no? Platón. De Platón me gustaría... Platón os voy a leer, de hecho, un momento de reflexión de Sócrates en la República. Lo voy a leer en la traducción de Conrado Eggersland y os voy a simplemente, estamos en el 496D, para que lo podáis localizar, 496D. Es que pasa, esto me va a servir para sostener una sensación personal, que es que cuanto más profundamente se practica ese pensamiento que pretende ser exquisito, libre, potente, lúcido, omniabarcante, no perezoso, ese pensamiento que llamamos filosofía, en el momento que uno está ahí, lo que le ocurre es que el espectáculo de lo público, el espectáculo del Estado, de los gestores, se convierte en una esperpenta. Entonces, ¿por qué? Quizá porque, claro, la mirada ya es una mirada que atraviesa mucho, que no ve a unos y a otros según digamos, el infantilismo ideológico, sino que simplemente, y también de alguna forma, si queréis, la filosofía como una gran sueño de belleza y verdad, ¿no? Y todo unido. Os lo leo, yo creo que merece la pena. A ver. Quien reflexiona sobre todas estas cosas, es decir, que ya tiene algo así como la filosofía, ¿no? Y los que han gustado el regocijo y la felicidad de tal posesión, es decir, de repente, como esas se le han encendido los ojos, ¿no? Pueden percibir suficientemente la locura de la muchedumbre, así como que no hay nada sano, por así decirlo, en la actividad política. Bueno, esto es un poco radical, lo hace Platón a través de Sócrates por el horror que le produjo el comportamiento de la democracia ateniense, ¿no? Pero bueno, nos sirve un poco por determinadas decepciones. Quien reflexiona sobre todas estas cosas se queda quieto y se ocupa tan solo de sus propias cosas. Como alguien que se coloca junto a un muro en medio de una tormenta para protegerse del polvo y de la lluvia que trae el viento. Y mirando a los demás desbordados por la inmoralidad, se da por contento con que de algún modo él pueda estar limpio de injusticia y sacrilegios a través de su vida aquí abajo y abandonarla favorablemente dispuesto y alegre y con una bella esperanza. Luego se le va a preguntar, le preguntarán a Sócrates, ¿cuál de las organizaciones políticas actuales dirías que es la más adecuada para la filosofía? Es decir, para esa forma de mirar o esa forma de inteligencia humana sublimada, ¿no? Y responde Sócrates, ninguna. Eso es, bueno, luego él propondrá la suya. Quedaros con eso, con esa sensación, digamos, esa sensación, ¿no? Y la posibilidad de quedar como protegido detrás de un muro, ¿no? Porque por la decepción, ¿no? El siguiente que os traigo es Paracelso. ¿Voy bien de tiempo? Sí, Paracelso. Bueno, Paracelso es un pensador, mago, médico del Renacimiento. Yo lo he utilizado mucho, lo utilicé en su momento en mi tesis doctoral y en mi libro sobre Schopenhauer. Siempre lo recomiendo, porque si bien es todo muy extremo entre comillas, irracionalidades y magias y referentes muy complicados, pero pega unas sacudidas de lucidez, es una especie de tormenta
que de pronto la tormenta, ya sabéis que de repente un relámpago ilumina una zona que no había conseguido iluminar otro tipo de pensamientos más ortodoxos o más, digamos, más planos, ¿no? Bien, yo os recomiendo, bueno, en español, los textos esenciales de Paracelso, que es una selección de Yolande Jacobi en Siruela. A ver si lo encontráis y si no, pues bueno, ya me preguntáis, ya sabéis que a través del correo electrónico, bueno, si os puedo ayudar, yo encantado. Bueno, entonces, es lo que se ocupa del tema de la... Hay un capítulo, en página 182, que es Alquimia y Resurgimiento, sobre la putrefacción. La putrefacción. La putrefacción es el principio de todo surgimiento. Transforma figura y esencia, fuerzas y virtudes de la naturaleza. Del mismo modo que la putrefacción dentro del estómago transforma todos los alimentos y forma con ellos una pasta, ocurre también fuera del estómago. La putrefacción es incluso la partera de grandes cosas. Muchas cosas se multiplican a su través para que nazca un fruto noble, porque ella es la reversión, la muerte, la destrucción de la esencia originaria de todas las cosas naturales. Renacimiento y nuevo nacimiento surgen de ella en múltiple mejora. Pero este es el mayor y máximo misterio de Dios, el más profundo secreto y milagro que Él ha revelado al hombre mortal. Bueno, eso es la puesta en escena, digamos, de los textos de Paracelso y su universo, digamos, simbólico. Pero bueno, de alguna forma se nos está mostrando algo así, que en el elemento de corrupción hay algo así como una potencia, ¿no? Una potencia creadora. Habría que preguntarse qué es lo que está creándose, ¿no? En esta, que obviamente es raro que haya ningún analista. Me voy a referir a España, si nos importa a las personas que... Perdonadme si nos importa a los que estáis asistiendo desde fuera de España, pero bueno, es raro que bueno, y en otros países, que no haya pues analistas que consideren que esto no puede ser. Pero bueno, en todos los países, también pensemos en Estados Unidos, es decir, hay algo que no va. Hay algo feo. Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo se hace, ¿no? Kant. En Kant merece la pena y va un poco en la línea de Platón. Kant, os recomiendo un opúsculo, un texto, un artículo que publica en 1795. Ya es un hombre muy mayor. Para los expertos en Kant que haya en la sala o quien lea Kant en las fuentes, estamos al final del segundo añadido de la paz eterna o perpetua, ¿no? Os lo voy a leer. Traducción sobre la marcha un poco chapucera, porque no he pensado en hacer una traducción, aunque lo voy a hacer en público, pero bueno, más o menos. Esta es una traducción personal, no así maravillosa, ¿no? Que los reyes filosofen o que los filósofos se conviertan en reyes no es esperable, pero tampoco es deseable. Porque la posesión del poder, he traducido Gewalt, por poder, podría ser fuerza, pero poder, violencia, poder. Porque la posesión del poder, y hay poderes en muchos niveles, del Estado, etc. La posesión del poder corrompe, dice Kant, irremediablemente el libre juicio del intelecto. Algo así como tener el poder le sienta fatal al libre, cuidado con esta palabra, quedaos con ella, libre juicio del intelecto. Libre quiere decir que sea yo el que controle, ¿no? Apoyémonos también en Kant, ¿no? Lo que es la definición de ilustración, que el intelecto sea yo, no que el intelecto esté tomado y meantado, invadido por el deseo y por no sé cuántas cosas, y me vea arrastrado y mi intelecto ya se convierta en una especie de robot que lo que va a hacer es estarme justificando ante mi conciencia todas las barbaridades que he hecho, y ya se encargará el intelecto, que no está vigilado, que no lo tengo yo, que
que no es libre juicio, que no está en el libre juicio, es decir, que no lo tengo yo, sino que está loco, ya se encarga de decir que lo que he hecho pues, es por los fines de no sé qué, por la libertad, o por España, o por Estados Unidos, la nación o la humanidad, o lo que sea. Por último, Schopenhauer. Con Schopenhauer creo que es interesante su concepto de la corrupción en la filosofía. Fijaos, porque os he presentado la filosofía en el texto de presentación, algo así como que iba a poner el fenómeno de la corrupción política bajo la inmensidad de la incorruptible luz de la filosofía. Yo sí creo que la filosofía, cuando eso se activa y nos atrevemos a subir tan alto y a mirar tanto y a ser tan honestos, todo lo que podamos, por lo menos si lo intentamos, quiere decir. El mero intento, yo creo que es una luz incorruptible en sí, ¿no? Schopenhauer en la obra con la que se hizo famoso, en realidad, que es Parerga y Paralipomena, en la primera parte, hay un capítulo que se llama Sobre la filosofía universitaria. Ahí Schopenhauer, que tuvo una muy mala experiencia en la Universidad de Berlín al enfrentarse a Hegel, le fue muy mal. Bueno, el caso es que no sabemos si por despecho o por lo que sea, desde luego Schopenhauer es durísimo, es, vamos, absolutamente letal con el hecho de la filosofía, cómo se practica por determinadas instituciones públicas, organizaciones, etc. Él denuncia una corrupción. ¿Por qué? Él dice que el único fin, el único objeto que puede tener la filosofía es la verdad. Punto. En el momento que el objeto de la filosofía ya es un medio, la filosofía ya es un medio para alcanzar, por ejemplo, una buena forma de vida, reconocimiento social, seguridad, el ego, todas estas cosas, en el momento que eso es así, entonces se produce la gran corrupción que se puede imaginar, que es que los que se han atrevido a mirar, digamos, ¿cómo diríamos?, los que se han subido a las torretas de vigilancia más radicales que crea la humanidad, esos no estarían dando informes, sino que estarían diciendo aquello que es el que está en el faro, es que no sé cómo decir, o los que están en los satélites mirando, ya son informes que me interese a mí, pues a lo mejor para quedar bien no sé qué grupo, para no molestar a otro grupo, que es a lo mejor el que me paga. Entonces esa sería la gran corrupción, podríamos llamar intelectual, que es una de las corrupciones más terribles de nuestras sociedades, que es lo que propicia que haya muchos, digamos, muchos fanatismos, hashtags, ¿no? Colectivos, de gente que no se atreve a decir algo, no vaya a ser que le vaya mal, ¿no? Y necesitamos que nos atrevamos a decir cosas. Pero para eso hay que ser libre. Schopenhauer lo era. Cierto es que había recibido una herencia y podía permitírselo, pero también es cierto que vivió con una austeridad descomunal que le permitió ser libre, ¿no? Si se hubiera metido por encima de sus posibilidades, hubiera necesitado más dinero y hubiera tenido que, a lo mejor, no molestar a determinadas cosas o agradar a otros, etc. Dentro de esto yo creo que merece la pena también hablar de la corrupción, o que lo apuntéis, o yo qué sé, o que luego lo sacamos de corrupción en el mundo, ¿no?, de la cultura, que sería el gran lugar de la libertad. Sin embargo, habría corrupciones muy, muy inquietantes. Por ejemplo, lo sabréis, hay premios literarios que son falsos y son muy famosos y ya están dados a priori. Sin embargo, se normaliza, parecería que es una... Entonces, sin embargo, se crea una especie de gran corrupción, ¿no? Una gran corrupción porque además sería hasta inelegante, sería hasta tosco, torpe que alguien dijera, bueno, alguien va a decir de una vez que este premio es falso, ¿no? Que es una construcción de marketing que no premia al mejor de los que se han presentado, ¿no? Entonces, todo esto, o por ejemplo, determinados intelectuales que estuvieran, no voy a hablar así, que determinados intelectuales se vieran obligados a medir lo que dicen por el enorme poder de las editoriales donde publican o de los medios de comunicación donde van a hacer las entrevistas, etc. Se corrompería, digamos, lo más potente del ser humano que acordaros, como lo destacaban los Reporteros Sin Fronteras, que es la libertad de expresión y de información. Pero ojo, habría una corrupción peor que la que pudiera ejercer un Estado totalitario sobre el que quiere expresar. Sería la autocensura, ¿cómo llamas?
la profanación personal de esa fuente, que uno mismo, el propio manantial de su pensamiento lo envenenara, pero sin que nadie le diga nada, solo para poder acceder a seguridades, etcétera, ¿no? Porque sin duda y cada vez más, ya lo era en Confucio, pero la capacidad que tiene el ser humano de generar, ¿no?, objetos y servicios y posibilidades maravillosas que pueden ser que son accesibles con cantidades muy elevadas de dinero, eso generaría sin duda un arrastre imparable, ¿no? Pero de alguna forma se estarían autoenvenenando, automutilando, por miedo también, o yo qué sé, también puede ocurrir por simple supervivencia, por poder pagar, yo qué sé, pues a los hijos o lo que sea, ¿no? Entonces sería una especie de autocorrupción, ¿no? Entonces, bueno, pues ideas finales, simplemente resumir, me parece que concepto de corrupción me interesa mucho el punto de vista químico, transformación. Por un lado, estaríamos ante una materia cambiada, probablemente sí, pero ojalá, pero quizás cambiara tanto que nos llevara a diera posibilidades a otras creaciones. Apoyarme en el concepto de Open Society, de Bergson, de Karl Popper. Yo considero que las estructuras políticas en las que estamos, las organizaciones de seres humanos individuales, están absolutamente abiertas. Es decir, que da igual la forma que le demos. El tema es qué es lo que se sacraliza. Hay que dar una vuelta, qué es exactamente lo que se sacraliza y qué entendemos por riqueza. Entonces, probablemente habría que meter el foco. Lo que parece que habría que sacralizar para que esto funcione o no sea una distopía, pues es esa cosa que puede sonar tan cursi como es el amor. O hablemos de otra forma, la no despersonalización, el darle existencia, ¿no? Podríamos decir. No basta con el respeto, no basta con eso. Y entonces, por otra parte, también en el tema este de la riqueza, el tema de la riqueza y riqueza, parecería que tanto el corrupto que se corrompe mucho por mucho dinero, son cantidades muy elevadas en algunos casos. De alguna forma veo en la corrupción presupone pobreza, es decir, presupone una estructura interna de enorme carencia, enorme deseo, una falta absoluta de libertad y una entrega del intelecto. Es decir, que de alguna forma estaríamos ante un fenómeno de esclavitud. Sería un esclavo, como lo es un toxicómano o lo es un... se habla de yonkis del dinero, ¿no? Han hablado algunos políticos. Entonces, en ese sentido, no funciona por ningún lado. La corrupción presupone pobreza, genera pobreza, pero sobre todo yo lo que creo es que arrasa la libertad. Apuntala la esclavitud. Y hay países considerados con mucha libertad de prensa, con mucha riqueza, que sin embargo están sometidos a lo que llaman los alemanes, por ejemplo, la Sprachpolizei, es una vigilancia, un panóptico donde todo el mundo vigila a todo el mundo para que nadie diga lo que no conviene. Por tanto, estaríamos también ante una corrupción de los manantiales, ¿no? Podríamos decir. Os paso la palabra. Pero ya, hoy tenemos tiempo, ¿eh? De verdad que lo he puesto hasta el 1:15, pero si hay que quedarse un ratillo más, nos quedamos, ¿eh? Ya os leo a vosotros, comentamos. También podéis escribirme, ya sabéis, ¿no? Correo electrónico y... Os escucho, os leo. Podéis ser críticos, por supuesto, faltaría más, ¿no? Discrepar infinito, o sea, es decir, que para eso estamos. Carmen Cayuela, una gran pregunta. ¿Sería el transhumanismo una corrupción del ser?
Si claro, el transhumanismo hoy en día también es una corriente de pensamiento, una aspiración, sobre todo en el entorno de la Universidad de Oxford, la creencia de que el ser humano con una serie de implantes tecnológicos accede a grandes felicidades, grandes placeres. Sería una corrupción, sería una evolución, tal y como ellos lo ven. Niels Bostrom, creo que es uno de los representantes fundamentales, que es un sueco, que es profesor en Oxford. Y esto ya, en algunas veces que ha salido en algún debate, yo veo que esa aspiración a añadir no sé qué objetos tecnológicos para que el ser humano acceda a algo así como a ser un homo deus, yo creo que tiene un problema narrativo del estilo Voltaire. Voltaire creía algo así, que la historia es la sucesión de cómo uno va siendo un salvaje y va dejando de serlo y ya consigue vivir en París y ponerse la peluca que él lleva y ya está en otro nivel, ¿no? Yo no creo en esto, lo respeto y lo sigo y lo veo, pero no lo veo. Yo creo que hay cosas del ser humano interiores que incluso han sido exploradas en épocas remotas, como por ejemplo fenómenos chamánicos, yógicos, místicos, con los que eso que ahora llamamos ser humano, dentro de sí mismo y sin ningún aporte tecnológico, ha llegado mucho más allá de lo que va a soñar jamás ningún transhumanista. Yo veo el transhumanismo muy de herramientas, falta un poco de esencia. Aún así, efectivamente, se podría corromper, incluso también podríamos hablar de corrupción de modelos de ser también. Yo no veo en el transhumanismo un asco, ellos sientan asco por el ser humano actual, no lleno de implantes y de mejoras. Cuando hablamos de corrupción en el tema de la política, y es una palabra curiosa que se utiliza, es una palabra, fijaos, que lleva esa connotación de la putrefacción, es que produce una náusea. Por eso lo he dicho en la introducción, ¿no? A mí personalmente, lo he dicho, todas esas emociones me produce una enorme tristeza también la persona que se ve ahí arrastrada, que ha vendido su intelecto y su dignidad y que ha querido llegar a lo bello a través de lo feo, lo cual es vulnerar el principio tan básico de la belleza que creo que Diotima en el banquete de Platón lo deja absolutamente establecido. No me ha quedado clara cuál sería tu propuesta. No es exactamente una propuesta, sino unas conclusiones sobre el tema. Mi propuesta política ya la estoy trabajando, ¿no? Lo que yo creo, hacia dónde debería ir esto. Lo que yo he sacado mis conclusiones es que hay que tener presente cuál es el objeto del verbo corrupción, porque podrían aparentes estructuras o estados aparentemente impecables, no corruptos, tendrían una corrupción de valores que convertirían la experiencia social al ser humano en un infierno. Insisto en el apoyo, que ya me lo habéis oído muchos alumnos que seguís mis cursos y esto. Creo que es interesante lo de la propuesta de Martha Nussbaum respecto de que no vale con el respeto. El ser humano necesita más. Es decir, podría vivir en un mundo caótico, lleno de policías corruptos y no sé qué, y de pronto que le quisieran a alguien o le odiara a alguien existir, ¿no? El tema. Cuidado con cuidado con olvidar los elementos fundamentales, ¿no? Por eso esos listados de corrupción, y también, como os he dicho antes, también he querido hacer hincapié en la corrupción que puede significar en muchos países aparentemente no corruptos el ser demasiado no libres y disciplinados respecto de la libertad de pensamiento y expresión, ¿no? No sé si más o menos.
Es una propuesta de reflexión la que yo ahora os hago. Y también resumiendo, como os he dicho antes, cuidado con los listados donde se considera un país no corrupto, países donde no hay absolutamente ninguna libertad de expresión ni de prensa. Sin embargo, son países perfectos para invertir. Parecen como no corruptos, lugares donde al ser humano se le castiga a latigazos, cosa que yo creo que no hay que hacer. Es una falta de respeto. Al ser humano no se le pueden pegar latigazos, a ninguno. No sé si tenéis alguna cosa. Espera, sí, por aquí. Luis Miguel. Una propuesta, estoy en ello. No, pero bueno, también el concepto este de Open Society. Es decir, habría un error en creer que la lucha es en qué tipo de modelo ya preexistente tiene que desplegarse esto de que estemos juntos, los seres humanos. Bueno, ya veremos. O sea, lo importante es la luz y lo que se respire ahí dentro. Como lo hagamos, no nos tenemos... Es decir, el amor, que es una de las cosas muy curiosas. Hay quien ama la forma de la sociedad, pero no ama a las personas. Lo importante no son las formas de las sociedades, son las personas. Es como el que ama el concepto de familia en sí y no ama a los componentes de la familia. De forma que cuando uno de los componentes de la familia, imaginemos una chica que se ha quedado embarazada fuera de, yo qué sé, de las normas sistémicas de esa familia concreta o no ha respetado una viudedad o lo que sea, entonces esa persona ya es despersonalizada, pierde la legitimidad de ser amada y respetada y puede ser expulsada perfectamente, o puede ser directamente que no se le mire a la cara. No mirar a la cara a una persona es algo muy grave. Sería la despersonalización, una especie de castigo frío. Los castigos en caliente, los latigazos pues son en caliente, luego estaría el castigo frío. Entonces, en ese sentido, por eso, hablaríamos de qué es lo esencial. ¿Lo esencial son las formas o qué es lo esencial? ¿No? Hay más cosas aquí. Sí, preguntas y respuestas. María Jesús Minielles. Si según Paracelso, la corrupción puede ser la partera de grandes cosas y ser una potencia creadora, en la corrupción de la política hoy en día, ¿dónde están las grandes cosas? Y un principio de surgimiento. Las grandes cosas están en sentir, yo creo que es sentir el rechazo, tener sensibilidad, que fijaos, os voy a decir, incluso artístico-estética, es que hay que tener sentido de la belleza. Hay cosas que simplemente son muy feas. Lo que se nos decía cuando éramos niños, eso está muy feo, es que son cosas muy feas. Entonces, una cierta sensibilidad estética considerada la belleza en lo más grande, simplemente ya con que, a ver, pegar de latigazos a una persona es muy feo, es una atrocidad. Insultar a una mujer es una atrocidad, insultar a un hombre, faltarle el respeto, el sarcasmo, el espectáculo. Lo vimos en otra de las conferencias de debate, el tema este del espectáculo de los parlamentos. Es simplemente atrozmente feo. Por tanto, ¿dónde? Pues en sentir esto. Que eso tiene que pasar por otra cosa peor, como han sido las así llamadas revoluciones, que son golpes de Estado. No hay ninguna diferencia entre un golpe de Estado y una revolución. Ninguno. Depende de quién lo narre. Esas atrocidades que es, voy a hacer una cosa, voy a profanar todo para salvar no sé qué. Y entonces ya creo, después de la revolución, creo algo todavía peor, donde todo aquello que yo he atacado lo multiplico yo por 800.000 y ya es el esperpento infinito. No es eso. Simplemente lucidez, libertad tan importante, un poquito de valor también. Y aunque son tan atractivas las cosas que se consiguen con el dinero, que son maravillosas, pues ser un poquito... no, o sea, tener un poquito de que haya otras cosas también, para que no sea tan fácil venderse. Coger un poco de distancia, hombre, a todos nos gustan los coches, pero hombre, mira a ver hasta dónde eres capaz de llegar por un buen coche. ¿Hasta dónde? ¿A quién merece la pena vender a todos los valores? Es que luego
Entonces, ¿qué otras cosas? Entonces, esa lucidez de la filosofía, esto que está hablando Kant, Platón, pero es que por otra parte la filosofía es libertad. Es que ya sentirse en posesión de esas alturas, mirar desde esa altura, hace que no sean necesarias muchas cosas más, ¿no? Mirad en la libertad de Nietzsche, por ejemplo. Pensad en Wittgenstein. Wittgenstein es una de las grandes fortunas de la época del mundo. Está desesperado para quitarse toda su fortuna. ¿Por qué? Para tener libertad. Es que el problema de que no estoy en contra del dinero, ya me conocéis, no estoy en ninguna línea de nada, ni anticapitalista, ni nada. Simplemente digo que a veces, y lo decía también Schopenhauer, mucho dinero pues da un poquito de ansiedad, demasiado frenesí. Es que hay demasiadas cosas. Es que se pueden comprar cosas increíbles, es que hay unos relojes preciosos, es que le puedes redecorar tu casa, siempre habrá un cuadro maravilloso. Entonces, de alguna forma, como que no le sienta bien al ser humano, salvo que ya sea un no sé qué, un santo y decida decir, bueno, pues voy a ser libre y lo único que hago es ayudar a los demás, no lo sé. Que tampoco estoy haciendo aquí una moralina, ¿eh? No quiero esto, ¿eh? No estoy ahí, pues simplemente un poco de perspectiva no viene mal. Hasta dónde se puede llegar y la importancia que se le da a la capacidad de compra, ¿no? Cuidado, ¿no? Con ese único baremo, ¿no? De las sociedades. Principio de surgimiento. Internet es muy importante, creo yo también, ¿eh? Esto que ahora mismo está ocurriendo es muy prodigioso. Es un milagro. Estamos hablando en un espacio casi metafísico sobre grandes temas de la política. La capacidad de repercusión que tiene cualquier idea hoy en día es una bomba en el mundo. A ver, hay más cosas por aquí en el chat. Francisco López, ¿podríamos esperar a que una supuesta putrefacción planetaria pudiera surgir una limpieza, redención también planetaria? Planetaria no lo veo. Tampoco creo que el futuro esté en lo planetario, que por cierto es una palabra, a mí nunca me gustó la palabra planeta, no sé por qué. Primero porque es semánticamente incorrecta, no es plano, ¿no? Pero quiero decir que algo así como más. Es decir, el ser humano, me gusta cuando Aristóteles, y luego Carl Sagan también algo, ciudadanos del cosmos, ¿no? Entonces es probable que convivamos distintas, no sé cómo llamarlo, ecosistemas humanos, ¿no? Yo creo que se abre una posibilidad individual muy grande. Platón en su propuesta de la República, pues él distingue tres tipos de personas, tres castas. También hay que ver un poco lo que cada uno es, ¿no? Si de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Tener dinero y casas y todo de verdad es tu cosa, a por ello. Yo creo en eso, ¿verdad? Hay personas, si de verdad, una tarde, por ejemplo, con un libro frente a un lago o lo que sea, de verdad vuelas y el mundo se convierte en un paraíso solo con el olor del libro y los pensamientos y un paseo en solitario al lado de un río, te vale más que 800.000 palacios. Si eso es así, pues considéralo, ¿no? Es muy complicado porque hay muchas situaciones intermedias, tenemos muchas cosas, ¿no? Tenemos hijos, tenemos cosas. Cuidado con las limpiezas planetarias y las salvaciones, a mí me inquieta. Yo creo que la opción es personal. Y no sé si habrá algún político en la sala. Yo conozco algunos y alguna vez. Yo creo que tienen que pensar que lo que hacen es una falta de respeto y una mezquindad. Ya está. Si eso te parece que puedes vivir con ello, pues que no pasa nada. Yo no lo lincharía, no haría ni siquiera un linchamiento mediático. Yo jamás, el espectáculo este de abuchearles cuando llegan a los juzgados, eso está en contra de los derechos humanos y en contra del Código Penal. No sé cómo lo permitimos. Yo no entraría ahí. Pero sí creo que eso está muy, muy feo.
y muy mezquino. Y es una falta de respeto. Y una cobardía también. Sin más. Pierde la persona. Exacto. Dice Carmen Cayola. La corrupción hace perder la integridad. Efectivamente, te conviertes en un miserable, ¿no? Esta podredumbre no es culpa de la manzana, pero sí es responsabilidad del ser ético, totalmente. Pero también las personas que van a corromper, ¿no? Luego está también aspectos, también son culturales, como el familiocentrismo, ¿no? Podríamos decir de los países así mediterráneos. La familia es el cosmos. Lo que extramuros de la familia no existe, más que un sitio donde voy soy cazador-recolector, ¿no? Yo a partir de los muros de mi familia soy cazador-recolector. Paso por encima de lo que sea. Luego, mi familia es el eje del universo. Hago lo que sea. Y además, es más, se me va a decir incluso dentro de la familia, no me van a preguntar ni de dónde traigo el dinero. Me van a decir que si nos podemos ir de vacaciones a Suiza o no, o alquilar un velero. O si los niños pueden ir o no a un colegio inglés o no. Podemos, ¿no? ¿A que no puedes? Pero no me expliques. Podemos, maravilloso. Entonces, eso también, en un sentido, hay que tener cuidado. La familia se sublimaría a sí misma porque no tendría referente, ¿no? Exterior. Pero, Paco, ahora voy, perdona. Seguro que te has expresado bien, que te conozco. Pero lo que se produciría es un familiarismo miserable. O cuando un país, por ejemplo, habla del national interest. Todo es los intereses comerciales de mi patria. Entonces te conviertes en un país depredador. Lo único que importa es, por eso a mí personalmente, y disculpadme por favor si alguien, pero a mí el patriotismo simplemente me produce un extraordinario rechazo. Habrá que hablar human beings first. ¿Cómo que patriotismo? ¿Qué es eso del patriotismo? ¿Qué hago? Despliego mi patria alrededor, cada vez ya se pasa al expansionismo, y si queréis por los movimientos imperialistas, fascistas, que yo no le veo la gracia, pero no se la veo ni a Alejandro Magno, ¿eh? O sea que prefiero a Aristóteles, por supuesto. Alejandro Magno es un pigmeo arrastrado por el deseo. Aristóteles tiene el universo en el cerebro. El otro es arrastrado, no tiene nada que ver. Francisco López, creo, David, que me he expresado mal. Me refería a la limpieza individual por parte de cada una de las personas que habitamos en el planeta. Yo creo que sí. ¿Y la libertad? Ser libre. Libre de pensamiento. Y también parece una tontería, pero cultivar la sensibilidad. De verdad, hay cosas extraordinariamente maravillosas que no requieren demasiada capacidad de compra. Que llega la capacidad de compra, bendito sea. Que tienes un Ferrari descapotable o lo que quieras, pues maravilloso. Maravilloso, y lo aparcarás en un sitio por ahí, los niños le darás la tarde, y te rodearán los niños y se harán selfies contigo. Es maravilloso. Pero por Dios, simplemente no cogerlo denigrándote en tu honorabilidad. Simplemente es eso. No pasa nada. Es decir, por lo tanto, una depuración en el cómo, ¿no? Pero que no se consigue ese coche, lo que sea, pues ponte a oler cómo huelen los bosques ahora, cómo huele la mano de tu hijo, o lee un libro, o toma notas de lo que ocurre en tu mente. Creo yo, ¿eh? No sé, a ver, es que creo que hay alguien que ha hecho pregunta, pero no consigo dar con él. Bueno, no sé si tenéis alguna cosa más. ¿Qué hora es? Bueno, más o menos, de verdad, que estoy encantado de que insistir en que estoy a vuestra disposición.
Luego se puede decir con, vamos, la experiencia que tengo con mis alumnos desde que creé la Escuela de Filosofía de Internet y otras veces, vamos, y ya con este espacio, es que esto o sea, la sociedad humana está llena de gente maravillosa, pero maravillosa, vamos, casi que produce vértigo, ¿no? Habría como una especie de red silenciosa de ángeles, ¿no? Anónimos o no anónimos, no lo sé, pero de verdad mi interacción, y lo digo igual por los correos electrónicos, es decir, si de esta gente hay mucha más, yo creo que no tenemos ninguna razón para el pesimismo, ninguna. Al revés, esto está lleno de tesoros, digo tesoros humanos, ¿eh? Pero lleno, vamos, sin duda, vamos. Bueno, Marina, pues nada, gracias a vosotros y tengáis una buena semana. Os mandaré la grabación. También la publico en YouTube, o sea que, pero bueno, os la mando, que no me cuesta nada. Adiós. Hasta la próxima. Un placer.